Muy buenos días, queridos estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, les saludo para decirles que vamos a ver el solucionario de la guía de trabajo de estudio social número 2. Esta guía fue enviada el 8 de junio. Mi nombre es profesora Silvana Guerrero Cerda. El objetivo de esta guía fue reconocer diversos tipos de fuentes en base a la observación de imágenes y preguntas. Acá yo les coloqué como una imagen referencial, ¿cierto? De un libro en el cual se puede apreciar imágenes, ¿cierto? Imágenes de historias, de relatos. Vamos con la pregunta número 1. La pregunta número 1 decía lo siguiente. Copie en su cuaderno el organizador gráfico. Este que está acá es el organizador gráfico. Luego observe las imágenes y en el círculo pequeño del centro, o sea, este círculo pequeño, anote el número que corresponda, según lo que podíamos ver en esta tabla. Aquí estaban los números, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver entonces. Veamos. Vamos a observar la fuente entonces. Teníamos la imagen de Facebook, ¿cierto? Que lo habíamos visto en el video que se envió de repaso. Y también en la guía, obviamente. También tenemos acá esta imagen, ¿cierto? De una profesora, que es una fotografía antigua. Acá tenemos a Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada de los aztecas. Acá tenemos el diario El Mauco, que es un diario que también sirve como fuente, ¿cierto? Acá tenemos la imagen de la moda, que también lo habíamos hablado en el video anterior. Aquí tenemos una moneda, ¿cierto? Acá tenemos una copa y aquí tenemos libros. ¿Ya? Estos son diversos tipos de fuentes. Ahora vamos a ver qué tipo de fuentes son. Vamos a buscar primero las fuentes materiales, las que tienen el número 1. Entonces, si ustedes observaban acá, tenían que ubicar los números. Acá ya están ubicados. Tenemos entonces que la copa, la moneda y la moda son parte de lo que son las fuentes materiales, ¿cierto? Que son las cosas tangibles que nos deja el pasado, cosas que nosotros podemos ver, que podemos tocar y que también podemos nosotros, y si las observamos bien, ir sacando conclusiones sobre estas fuentes. También vamos con fuentes orales, vamos a buscar las fuentes orales. Recuerden que las fuentes orales son las que se traspasan de generación en generación a partir del diálogo, de la conversación. Entonces, fuentes orales teníamos solamente una, que era la leyenda del Quetzalcóatl, ¿cierto? Que es la serpiente emplumada de los aztecas. Vamos a buscar ahora entonces, ya tenemos la 1, tenemos la 2, nos quedan otras fuentes. Vamos a buscar ahora fuentes escritas. Fuentes escritas son en el fondo todo lo que nos ha dejado el pasado, ¿cierto? Escrito en algún documento. Y nosotros acá tenemos libros, ¿cierto? Que vimos varios ejemplos en los videos anteriores. Tenemos el diario, ¿cierto? Que también es una fuente escrita. Y tenemos redes sociales, que eso es diariamente tenemos estas fuentes, ¿cierto? Y en lo que es Facebook, ¿cierto? Tenemos fuentes escritas, pero también podríamos decir que tenemos fuentes iconográficas. Aquí nosotros, como lo vimos en el video, la enfocamos a lo que uno lee en Facebook. Y lo enfocamos también a que había muchas fake news. ¿Se acuerdan que comentamos en el video anterior que las fake news eran las noticias falsas que circulaban mucho en redes sociales? Por eso había que tener clara la fuente de las noticias que aparecen en Facebook o que aparecen en las redes sociales. Y también ahora tenemos la número 4, que son las fuentes iconográficas. La fuente iconográfica teníamos solamente una, que era esta fotografía antigua, ¿cierto? Recuerden que en las fuentes iconográficas podemos encontrar las fotografías, las pinturas, esculturas del pasado también podrían reconocerse como fuentes iconográficas. Y también muy importante dentro de las fuentes iconográficas son
los videos, las películas, ¿cierto? Que fuente iconográfica se refiere a la imagen, a las cosas que nosotros podemos ver del pasado, pero también podemos ir viendo fuentes del presente también, pues sí, diariamente también salen al mercado películas nuevas, que esas son todas fuentes iconográficas que quedan para las personas que van estudiando la historia del mundo. Después la pregunta número 2 decía, responda las siguientes preguntas en su cuaderno en base a lo observado en el video. 2 puntos cada pregunta, 10 puntos en total. Recuerden que es de la observación de los videos y de la guía conceptual que nosotros podíamos sacar información. No hay que buscar información en otros lados. Solamente lo que yo les he ido mandando, el material que yo les he ido mandando, a ustedes les permite responder todas estas guías. Número 1. Dice, la película Los 33, ¿a qué tipo de fuente pertenece? Abajo está la respuesta. Es una fuente iconográfica, ¿cierto? Porque es una película y está basada en un hecho real, ¿cierto? En un hecho real que pasó en Chile. Después, número 2. ¿Qué es una fake news? Las fake news son las noticias falsas, o sea, que no tienen una fuente real. Acá yo les coloqué una imagen referencial de una noticia, ¿cierto? Que hay que ocupar una especie de lupa y ver bien. Eso es lo que da la idea a esta imagen, ¿cierto? Ver bien lo que está detrás de una noticia. Número 3. Tenemos las redes sociales como Facebook. ¿Qué tipo de fuentes son? En Facebook hay fuentes escritas, dice la respuesta, que yo algo ya les había comentado anteriormente, que nosotros podemos leer, ¿cierto? Pero también puede contener hasta fuente iconográfica. Asimismo también Instagram también contiene mucha fuente iconográfica, es pura fotografía prácticamente el Instagram, ¿cierto? Entonces son fuentes iconográficas. También podemos encontrar fuentes iconográficas en redes sociales como Facebook, que podrían ser los videos que aparecen, las fotos que aparecen, ¿cierto? Seguimos. ¿Para qué sirve una fuente? Esta pregunta estaba literal en la guía conceptual que se les envió de estudio social y que yo se las volví a reenviar también. Y también en el video anterior que también vimos, también ahí aparecía literal la respuesta a esta pregunta. Dice, se considera como fuente a los diferentes elementos materiales e inmateriales dejados por el hombre a lo largo de su desarrollo cultural. Sirven para investigar, explicar e interpretar nuestro pasado. Finalmente, son todos los medios que tiene el hombre para adquirir la certidumbre de la realidad de un hecho histórico. Certidumbre se refiere entonces, esta palabra hace referencia a que sea en el fondo verdad lo que se está diciendo, o basado en las palabras que han dicho las personas en el pasado, ¿cierto? Como es la tradición oral, que estas son las fuentes inmateriales que nosotros podemos tener. Y última pregunta, tenemos la leyenda de La Llorona. ¿A qué tipo de fuente pertenece? Entonces la respuesta es que es una fuente oral, porque la pregunta hacía relación a la leyenda de La Llorona, no a la película de La Llorona. Si hubiese dicho la película de La Llorona, ¿a qué tipo de fuente pertenece? Ahí habría sido una fuente iconográfica, porque recuerden que las películas y las fotografías son parte de la fuente iconográfica. Pero yo estoy preguntando aquí sobre la leyenda de La Llorona. Entonces, al hablar de la leyenda, nos estamos refiriendo a una fuente oral, que en el fondo es una historia, ¿cierto?, que se ha traspasado de generación en generación en toda América Latina, incluido Chile. Acá yo les incluyo entonces una imagen de La Llorona. Recuerden que La Llorona era, fue una especie era una mujer, ¿cierto?, que ahogó a sus hijos y que después ella se arrepintió de haberlos ahogado. Y al haberse arrepentido, ella empieza a llorar y a vagar por las noches, llorando y reclamando y pidiendo que vuelvan sus hijos. Por eso, de ahí viene la leyenda de La Llorona. Y la pregunta número 3 decía, copie en su cuaderno el organizador gráfico y anote 3 ejemplos de cada una de las fuentes. Yo en los videos les di hartos ejemplos, en la guía también aparecían ejemplos, en la guía conceptual.
Y yo aquí anoté, obviamente, les escribí 3 ejemplos de cada uno porque eso es lo que pide la pregunta. Tenemos entonces fuentes materiales, pueden ser las joyas, la moda y las monedas, ¿cierto? Fuentes escritas, podemos tener libros, cartas, diarios, ¿cierto? En fuentes orales tenemos refranes, canciones, leyendas. Y en fuentes gráficas o audiovisuales, perdón, podemos tener fotos, pinturas y películas. Con esto entonces estaríamos terminando de revisar las soluciones de la guía de trabajo número 2 de estudio social. Esta fue enviada el 8 de junio. El objetivo entonces de esta guía era reconocer diversos tipos de fuentes, ¿cierto? Que fue lo que hicimos en este video. ¿En base a qué? En base a la observación de imágenes, ¿cierto? Observamos muchas imágenes y en base a preguntas. Estimados estudiantes, si ustedes necesitan retroalimentación de los solucionarios o si tienen dudas, se pueden comunicar conmigo al correo electrónico educacionbásica.franciscobilbao@gmail.com o a mi WhatsApp. Cuídense mucho. Es muy importante en estos tiempos difíciles también tratar de mantenerse en las casas, hacer todo el esfuerzo por mantenerse en las casas. Así que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video.